Bien, entonces, dado un número real positivo a, que es diferente de 1, hemos definido una nueva función, que la vamos a llamar logaritmo en base a. ¿Eh? G de x, dado un x, tenemos definido el logaritmo en base a de x, cuyo dominio es el conjunto de todos los reales positivos. Dado un x real positivo, hemos visto algunos ejemplos, ¿sí?, de donde encontramos el logaritmo en base a de x, ¿sí? Y en general, para todo x positivos, teníamos definida esta expresión. Bien, a continuación, el siguiente resultado nos dice que si nosotros tomamos valores diferentes en el dominio, entonces vamos a conseguir imágenes diferentes. Y además nos dice que para todo i en los reales, ¿sí?, esta proposición 2 nos dice que para todo i real nosotros somos capaces de encontrar un x real positivo tal que i sea igual al logaritmo de x, ¿sí? Entonces, para todo i en los reales, somos capaces de encontrar x real positivo tal que el logaritmo en base a de x sea igual a este numerito i. Entonces, en particular, el ítem 2 nos dice que la imagen del logaritmo en base a de x es todos los reales. Bien, entonces vamos a mirar un poco las gráficas de la función logaritmo, ¿sí? Y en particular el comportamiento depende de la base y lo vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? Cuando la base es un número mayor a 1, entonces la curva que representa a la función logaritmo en base a de x es la siguiente. Esta curva sigue para acá y sigue para acá. En particular, x igual a 0 es una asíntota. Y de las propiedades que habíamos visto anteriormente, nosotros sabemos que la curva pasa por los siguientes tres puntos. Miren, si hacemos un poco de memoria, que el logaritmo en base a de 1 sea 0, significa que la gráfica del logaritmo en base a pasa por 1, 0. Cuando el x vale 1, el y vale 0. De forma similar, cuando el x vale a, el y vale 1. ¿Sí? Pasa por el 1, 0, por el punto A1, y también cuando el x es menos 1, por ejemplo, pasa por 1 sobre a menos 1. Que son los puntitos los tres puntitos que tenemos graficado, que tenemos marcados en esta gráfica. Por otro lado, si a es un numerito real positivo que se encuentra entre 0 y 1, entonces la gráfica del logaritmo es de la siguiente forma. Esta curva sigue para arriba, esta curva sigue para acá,
Y como antes, gracias a las propiedades, tenemos que esta curva pasa por ejemplo, estos tres puntos. El 1, 0, A1 y 1 sobre A menos 1. ¿Sí? En este caso, como A es un numerito que se encuentra entre 0 y 1, por aquí tenemos A. Si invertimos, 1 sobre A va a ser un numerito más grande que 1. Entonces se encuentra de este lado. ¿Sí? Bueno, además de las propiedades que habíamos visto anteriormente, nosotros sabemos que la función logaritmo en base a es la función inversa de la función exponencial en base a, de base a. Y podemos observar gráficamente que existe una simetría entre las gráficas de la función logaritmo y de la función exponencial respecto de la función identidad. En este caso, la curva azul representa a la gráfica de la función exponencial de base a y la curva gris representa a la gráfica del logaritmo en base a de x, cuando a es un número más grande que 1. Y entonces nosotros podemos observar que si, por ejemplo, doblamos la hoja siguiendo esta línea, la curva azul se va a pegar con la curva gris. De forma similar, si A es un número real positivo entre 0 y 1, la curva azul representa a la gráfica de la función exponencial en base a, la curva gris representa la gráfica del logaritmo en base a de x, y si nosotros dobláramos la hoja siguiendo esta línea, se puede observar que la curva azul se va a pegar a la curva gris. Bueno, finalmente veamos el siguiente ejemplo. Sea f de x igual al logaritmo en base 4 de x más 2. Entonces, queremos encontrar el dominio de esta función, la ecuación de la asíntota, la intersección con los ejes, la imagen y además vamos a esbozar una gráfica de esta función. Bueno, para que nuestra función esté bien definida, nosotros necesitamos que el argumento del logaritmo sea un número positivo. Entonces, planteamos x más 2 mayor que 0. Y restando 2 en ambos lados de esta desigualdad, obtenemos que x debe ser un número mayor que menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función es igual a los valores reales que se encuentran en este intervalo, desde menos 2 a infinito. Por otro lado, la ecuación de la asíntota la obtenemos cuando el argumento del logaritmo es igual a 0. Si nosotros recordamos, ¿sí? Nosotros obtenemos asíntota cuando el argumento era igual a 0. Entonces, planteamos x más 2 igual a 0 y obtenemos la recta vertical x igual a menos 2. Bueno,
intersección con los ejes. Para encontrar la intersección con el eje X, debemos resolver la siguiente ecuación. F de X igual a 0. ¿Sí? Entonces, planteamos logaritmo en base 4 de X más 2 igual a 0. Y esto es, por definición, si este logaritmo es verdadero, entonces tenemos que 4 elevado a la 0 tiene que ser igual al argumento que es x más 2. Entonces, obtenemos x más 2 es igual a 4 a la 0, que es 1. A este 2 que está sumando lo pasamos restando, y entonces obtenemos que x es igual a 1 menos 2, que es menos 1. Entonces, estamos diciendo que cuando x es igual a menos 1, el logaritmo en base 4 de x más 2 es 0. Por lo tanto, la gráfica de la función f pasa por el punto menos 1, 0. Cuando x vale menos 1, el logaritmo vale 0. Por lo tanto, la gráfica de f toca al eje x en el punto P de coordenadas menos 1, 0. Por otro lado, para encontrar la intersección de la gráfica de la función con el eje y, lo que tenemos que hacer es calcular la función en 0. ¿Sí? En este punto nosotros debemos recordar que para que una función toque al eje y, se debe cumplir que el 0 sea un valor del dominio de la función. Como en este caso, el dominio de la función lo contiene al 0, entonces nosotros podemos calcular f en 0. ¿Sí? En este caso, f en 0 es logaritmo en base 4, ¿sí? Reemplazamos 0 en nuestra expresión y tenemos logaritmo en base 4 de 0 más 2 es logaritmo en base 4 de 2, que esto es igual a un medio, y esta cuentita la hicimos en el primer ejemplo que vimos. ¿Sí? Luego estamos diciendo que cuando x es 0, la función al 0 le asigna el 1 medio. Es decir, que la gráfica de f pasa por el punto Q igual a 0, 1 medio. Y por lo tanto, la gráfica de f toca al eje y en el punto Q de coordenadas 0, 1 medio. Bueno, finalmente, para bosquejar la gráfica de nuestra función, entonces nosotros vamos a recordar lo siguiente. ¿Sí? En primer lugar, vamos a tener en mente la función logaritmo en base 4 de x. ¿Sí? Es decir, estamos en este caso. Si el a es 4 mayor que 1, entonces nosotros aquí tenemos logaritmo en base 4, la gráfica pasa por 4, 1, por 1, 0 y por un cuarto menos 1, por ejemplo. Y nuestra función logaritmo en base 4 de x más 2 no es más que una traslación a izquierda de esta curva 2 unidades. Es decir, que este x más 2 nos dice que debemos trasladar esta curva, ¿sí? Esta curva 2 unidades hacia la izquierda. Aquí tenemos menos 2, nuestra asíntota, y entonces ahora trasladamos, ¿sí?, la curva.
¿Sí? Entonces, tenemos la curva logaritmo en base 4 de x y lo que hacemos es trasladar esta curva 2 unidades hacia la izquierda. La asíntota es la recta x igual a menos 2 y como habíamos visto pasa por los puntos P menos 1, 0 y Q 0, 1 medio. ¿Sí? Ahora nosotros podemos ver gráficamente ¿sí? que la imagen de la función g coincide con la imagen de f. ¿Sí? La imagen del logaritmo en base 4 de x coincide con la imagen de nuestra función f de x, que era logaritmo en base 4 de x más 2. Pues, si nosotros tomamos cualquier valorcito y sub 0, entonces, y trazamos una curva, una recta, nosotros sabemos que esta recta, perdón, siempre interseca a la curva G. ¿Por qué? Porque la imagen de G era todos los reales. Y bueno, si esta recta interseca a esta línea punteada, entonces 2 unidades hacia la izquierda va a intersecar a la curva que representa a nuestra función f. ¿Sí? Entonces, gráficamente, nosotros podemos ver que la imagen de f es todos los reales. Y analíticamente podemos resolverlo de la siguiente forma. ¿Sí? La función f la podemos pensar como la composición entre las siguientes funciones: g de x, que es el logaritmo en base 4 de x, y h de x, que es igual a x más 2. Donde h de x es una función que va a estar definida no en todos los reales, sino en el intervalo de menos 2 a infinito. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Veamos. Entonces, nosotros si hacemos g de h de x y componemos estas funciones, nosotros tenemos g de h de x es el logaritmo en base 4 de h de x. Y h de x es x más 2. Y esto es igual a la función, a nuestra función f de x. Ahora, nosotros necesitamos que el valor de x que tomamos sea mayor que menos 2 para que este logaritmo tenga sentido. Es por eso que nosotros necesitamos restringir el dominio de esta función lineal. ¿Sí? Bueno, entonces, si f es la composición entre g y h, va a resultar que la imagen de f va a ser la imagen de la función g restringida a la imagen de h. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente esquema para intentar entender lo que tenemos acá. ¿Sí? Nosotros tenemos a h, nuestra función h, luego nuestra función g, y la función f es la composición entre g y h. ¿Sí? Entonces resulta que si bien g está definida en todo este óvalo, al componerlo en general, g no toma valores de todo el óvalo, sino
que G toma valores que vive en este óvalo que estamos sombreando o coloreando de violeta, que es la imagen de H. ¿Sí? Entonces, la imagen de la composición es la imagen de G, pero restringida a este óvalo violeta que es la imagen de H. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, si resulta un caso muy particular. Cuando la imagen de F es igual a la imagen de G. Cuando la imagen de aquí a aquí es igual a la imagen de esta función. Eso ocurre cuando la imagen de H, este óvalo violeta, coincide con el dominio de G. Es decir, H tiene como imagen todo el dominio de G. ¿Sí? Claramente el dominio de H coincide con el dominio de F. Entonces, si ocurre que la imagen de H es igual al dominio de G, el óvalo violeta coincide con el óvalo azul, entonces la imagen de F va a ser igual a la imagen de G. Bien, entonces, si en particular la imagen de H coincide con el dominio de G, que es igual a 0 infinito, ¿sí? Nuestra función G es el logaritmo en base 4 de X, su dominio es el intervalo 0 infinito. Entonces, por lo que acabamos de argumentar, va a ocurrir que la imagen de nuestra función f coincida con la imagen de g, que es igual a todos reales. Y por suerte esto es lo que ocurre. Entonces, para verificar que la imagen de f es todos los reales, formalmente nosotros tenemos que ver que la imagen de h es igual a 0 infinito. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un valor en el conjunto 0 infinito, queremos ver que este valor está en la imagen de h. Entonces, para i en 0 infinito, si nosotros tomamos x igual a i menos 2, siendo i menos 2 un valor en el intervalo menos 2 infinito, que menos 2 infinito es el dominio de h, nosotros obtenemos que h de x es igual a i. Esto quiere decir que i está en la imagen de h. Por lo tanto, acabamos de probar que todo valor en este intervalo pertenece a la imagen de h. Por otro lado, si tomamos un x en el dominio de nuestra función h, al aplicarle h, aquí no es f sino h, al aplicarle h a ese valor, obtenemos que la imagen cae en 0 infinito. Es decir, que para todo x en el dominio de h, su imagen cae en 0 infinito. Y por lo tanto hemos probado que la imagen de h está en 0 infinito, que 0 infinito está incluido en la imagen de h, es decir, la imagen de h coincide con el dominio de g y es 0 infinito. Y por lo tanto, la imagen de f es todos los reales. Bueno, espero que este video les sirva.